Esto no me lo contó nadie y yo fui testigo de aquello con mis propios ojos. Por tal motivo quisiera guardar mi nombre en el anonimato. Corría el año 2006 y un grupo de personas de mi pueblo habíamos contactado unos meses atrás a una persona de estos llamados polleros o coyotes para que nos ayudara a cruzar al otro lado. Este hombre, a quien llamaremos Samuel, era originario de nuestro mismo pueblo, solo que él estaba fuera de él. Debido a que se dedicaba tal cual al cruce de personas, siempre se la pasaba en la frontera y raras veces venía al pueblo. En una de esas pocas veces que logramos hallarlo, varios pobladores le pedimos que nos diera cruce. Claro que todo con un costo, pues en esta vida nada es gratis. Después de negociar precios y de fijar fecha, él dijo que vendría por nosotros y nos acompañaría hasta la frontera. Ahí haríamos el cruce. El grupo de personas del pueblo éramos 6, más unas 4 o 5 que se nos llegaron a pegar ya estando en la frontera de Sonora. Samuel tenía ya muchos años cruzando personas. Se había hecho de una buena reputación, así que no había nada que temer en la noche del viaje. Horas antes nos habían avisado ciertas recomendaciones que hacer para que el cruce fuera un poco más fácil. Usar ropa cómoda, nada brilloso, llevar suficiente agua y comer bien antes de salir. A las 11 de la noche, una camioneta llegó por nosotros a la casona donde estábamos quedándonos. Samuel nos dijo que subiéramos y una vez que bajáramos siguiéramos a detalle sus recomendaciones. Así lo hicimos. Las 11 personas subimos a la camioneta y tras unos 40 minutos de viaje desconocido, llegamos a una zona completamente desértica. Ahí mismo nos bajamos y solo guiados por Samuel, emprendimos el camino nocturno por un sendero que no estaba siquiera marcado. Él nos dijo que cada cierto tiempo solía cambiar de ruta para que los de la migra no se dieran cuenta de sus cruces, y en esa ocasión él estaba usando por primera vez aquella ruta. No tengan cuidado, conozco la zona y sé por dónde ir y por dónde no. Ustedes solo síganme y soporten el camino, dijo antes de quedarse callado y empezar a caminar. Por más de 2 horas caminamos de ese modo, todos en silencio, sin decir una sola palabra. Solo se oye la respiración de uno que otro que va jadeando, o bien de nuestras pisadas cuando rodaban algunas piedras que pisábamos. Pero todo aquel silencio se vio interrumpido cuando uno de los muchachos que iba con nosotros se paró en seco y ya no quiso seguir avanzando. Vamos, apúrate, que nos quedamos. No estorbes, camina. No me digas que ya te cansaste. Empezamos a decirle a ese hombre, pero este tenía su mirada fija hacia la nada en medio del camino rocoso y desértico. Todos apuntamos nuestra mirada hacia ese lado, pero no vimos nada. Aún ese hombre al parecer sí estaba viendo algo. Ahí está algo con alas muy grandes que nos está viendo a todos, dijo aquel hombre. Samuel el coyote caminó hasta donde aquel hombre estaba parado y le dijo que si no avanzaba lo íbamos a dejar. Sin embargo, ese hombre se veía muy perturbado porque no despegó su mirada de aquel lugar oscuro en medio de la nada. De hecho, recuerdo muy bien su cara, pues esta comenzó a brillar por el sudor que le escurría, y eso era raro, porque era de noche y hacía frío. Con voz baja el hombre dijo: eso nos está viendo a todos, no nos quita la mirada de encima. Samuel volteó hacia ese lado y no vio nada. De hecho, nadie veía nada. Aquí no hay nada, así que mejor sigue caminando si no quieres que te dejemos aquí tirado. Mira,
No hay nada, todo es desierto, dijo Samuel y caminó varios metros en dirección de la vista de ese hombre. Pero fue justo en ese momento que pasó lo inimaginable. De un momento a otro, algo que no puedo saber qué era, porque todo estaba oscuro y que solo se vio como una sombra negra, envolvió a Samuel y se lo llevó arrastrando al desierto. Solo escuchamos los gritos del pobre hombre, gritos que no tardaron mucho en callarse, ya que eso que se lo llevó al parecer lo fue asfixiando. Todos, absolutamente todos, nos quedamos con la cara y los pies congelados, pues no creíamos lo que vimos. Algo en forma de sombra se llevó a Samuel en medio de gritos. Para cuando reaccioné, algunos compañeros ya habían corrido y yo no me quise quedar atrás. Pegué la carrera detrás de ellos. Como Dios nos dio a entender, todos salimos disparados en distintas direcciones, siendo así que por obra divina llegara días después a un pueblo con un par de mis compañeros. De los demás muchachos que cruzaron con nosotros, no sabemos nada, si llegaron con bien a algún lugar o si eso del desierto se los llevó, igual que a Samuel. Envío un gran saludo a toda la comunidad de Cuenta Historias. Este relato tiene ya muchos años, pero muchos años que me pasó, y aunque es bien sabido entre mis conocidos, nunca tuve la oportunidad de poder contarla a más personas. Debo decir que mi sobrina Lorena es quien me apoyó a escribirla y enviarla, así que espero les guste. Entre el año 1985 y 1997 viví en los Estados Unidos, para ser más específico en el estado de Nuevo México. Por razones que no son muy importantes detallar, llegué a la edad de 10 años al pueblo de Hope, en el condado de Eddy, y ahí hice gran parte de mi adolescencia. Justo enfrente de la casa donde vivía con mis padres, vivía un señor de unos 60 o 65 años en ese entonces, que se llamaba Elliot. Este señor era algo extraño. Su extrañeza radicaba en la discriminación que le tenía a los inmigrantes. El señor era de aquellos típicos patriotas que no les gustaba mucho que la gente foránea llegara a vivir al condado. Para ese entonces, el señor Elliot ya no trabajaba y vivía solo de sus pensiones por parte del gobierno. Esa era la razón del por qué al tener tanto tiempo libre, se subiera a su camioneta y condujera horas para llegar a cierta parte del desierto, donde había cruces de ilegales, para así poder asustarlos con su vieja carabina. No me pregunten por qué, porque ni yo lo sé, pero por alguna razón que a pesar que ese hombre tenía tan mala reputación hacia los foráneos, y siendo mi familia una de ellas, este hombre hizo una amistad conmigo. Para ese entonces yo ya tenía unos 17 o casi 18 años y casi todas las tardes me la pasaba con el viejo Elliot. Fuera de su locura por los inmigrantes, él era bastante agradable. Se llevaba bien con los vecinos y era alguien amable si eras nativo, de ahí claro estaba. Supongo que era porque no tenía hijos que me fue tomando cariño, o quién sabe qué pasaba por su cabeza. La cuestión es que así como me hice amigo de este señor, en más de una ocasión me invitó a ir con él a molestar a los pasantes del desierto. En ese tiempo era joven y demasiado tonto como para saber qué era lo que hacía, y quizás ese viejo juego de molestar gente pudo haber seguido por años, si no fuera por lo que ocurrió una noche. Por allá del año 1994, el viejo Elliot y yo habíamos estado desde la tarde en el desierto esperando el cruce de personas para desde lejos disparar al aire para que salieran corriendo.
En específico, esa tarde casi no había mucho movimiento. Fue por ello que decidimos quedarnos más noche. Entrada quizás las 8 de la noche, y al ver que nadie pasaba subimos a la camioneta y regresamos al pueblo. Pero en el momento en que avanzamos unos 20 o 30 metros, las luces de la camioneta iluminaron a un animal que pasó muy rápido corriendo de un lado a otro en pleno desierto. El viejo Elliot frenó rápido y bajó con su vieja carabina. Hoy no nos vamos con las manos vacías, mínimo a algo tengo que dispararle, dijo apuntando a aquel animal que corría en plena noche por el desierto. En toda la planicie solo se escuchó un disparo, seguido de eso una queja del viejo, pues al parecer no logró darle. Con esa idea el viejo se rascó la cabeza y dijo que era todo lo que había esa noche. Regresaba a la camioneta cuando de pronto se escuchó un gran gruñido. Ese ruido provenía del mismo lugar donde aquel animal se fue corriendo. De entre la negrura del desierto, por la noche, un par de ojos muy brillantes se vieron. Aquellos dos ojos se acercaban lentamente hasta donde el señor estaba. El gruñido también se estaba acercando, pues este también pertenecía al mismo dueño de esos ojos. Al parecer aquel animal no le hizo gracia que le dispararan, y fue por eso que regresó para desquitarse. El viejo Elliot sacó su carabina otra vez y apuntó. Un tiro se oyó retumbar en el desierto. Pero creo que no fue suficiente, porque ni los ojos ni el gruñido se detuvieron. Aquel animal caminó hacia el señor como si nada. Sin previo aviso, aquel dio un gran salto cayendo sobre el viejo Elliot. Fue por fin y gracias a la luz de la camioneta que pude ver qué era ese animal. Lo que allí estaba era algo muy parecido a un ser humanoide, pero de baja estatura, de unos 50 o 60 centímetros únicamente. Su cuerpo era delgado como el de un perro, pero que estuviera parado en dos piernas. Además que su pelo se asemejaba mucho a la de un canino o un felino, pero todo era completamente negro. Incluso la cara era como la de un perro, pero con el hocico más corto, aunque sí debo resaltar que tenía dos grandes colmillos que sobresalían de su dentadura. Aquel animal estaba balanzado sobre el viejo Elliot, quien se lo trataba de quitar como podía, pero no era suficiente. Al ver eso bajé de la camioneta y con ayuda de una navaja que siempre traigo conmigo, traté de herir a aquella criatura. Al momento de querer encajar el arma fue imposible, ya que la piel de esa cosa era muy, pero muy dura, tan dura como el acero. Aunque sí fue suficiente para que soltara al viejo, quien para entonces ya le había mordido un brazo y le había clavado sus dos colmillos. Rápido la criatura se alejó de ambos. A unos metros se le podía haber parado en pleno desierto con la boca roja escurriéndole de la sangre del viejo Elliot. Eso se nos quedó viendo, y nosotros a él. Después simplemente dio la vuelta y se retiró al desierto oscuro. El viejo estaba muy mal, tanto que tuvimos que ir al hospital lo más rápido posible. Esto que les conté pasó tal cual lo narro. La cuestión está en que es posible que ya sepan qué criatura fue la que vimos esa noche, pues en esos años lo que rondaba por toda la zona era el famoso chupacabras. Y si no estoy mal, aquella noche el viejo Elliot y yo nos encontramos cara a cara con él. Buenas noches a todos.
Mi nombre es Mateo y vivo en la frontera entre Tijuana y San Diego, California, en los Estados Unidos. Yo soy hijo de inmigrantes nacido en los Estados Unidos. Tengo viviendo en este lugar más de 25 años y desde hace ya varios, una de las cosas que hago es ayudar a los inmigrantes que veo cruzar a diario de manera ilícita por la frontera. Yo no viví en carne propia lo que es correr y vivir con el temor de ser deportado, pero mis padres, ellos, sí lo hicieron. Y es por ello que uso su experiencia para hacerme conciencia en ayudar al prójimo. A veces cuando salgo a trabajar o doy mis vueltas por el campo abierto, suelo ver a personas escondiéndose o en muy mal estado físico. Cuando eso ocurre los auxilio y algunas veces los llevo a mi casa para que pasen la noche. Y es en uno de estos casos que mi historia toma fuerza. Hace 2 años, había salido a dar una vuelta por el campo desértico que tengo cerca de la casa. Junto a mí iba mi perro Maxi. Él es un Doberman de color negro y de altura considerable. Aunque es un perro de guardia, la verdad es muy dócil y bastante amistoso, incluso con desconocidos. Esa tarde estábamos paseando tranquilamente hasta que la noche fue cayendo. Cuando regresamos a casa y con la oscuridad ya sobre nosotros, vi muy a lo lejos a una persona que venía caminando, pero esta estaba tambaleándose, cayéndose. Yo sabía muy bien que era eso. Al darle alcance noté que en efecto era un migrante. Tras apoyarlo en mi hombro, le dije que lo llevaría a la casa para que se recuperara. Él estaba muy pero muy débil. Sus palabras eran escasas, tanto que solo dijo llamarse Mariano. Ayúdame, no dejes que me atrape, dijo el pobre hombre mientras se desmayaba en mis brazos. Volteé a lo lejos esperando ver guardias fronterizos o alguien que estuviera siguiéndolo, pero no vi a nadie. Sin embargo, Maxi le comenzó a ladrar a la oscuridad de la noche. A como pude y acompañado de Maxi regresamos a casa. Por suerte en el camino Mariano alcanzó a recuperar la cordura y con eso nos ayudamos mutuamente. Ya en el domicilio descansó unas horas, durmió y comió algo. Después dejé a aquel hombre en la sala en lo que yo hacía algunas cosas. El lugar donde vivo es un condominio con casas muy separadas unas de otras. Es un lugar un tanto campestre, podría decirse. A nuestro alrededor todo es campo y desierto. No es un asentamiento urbano muy grande como tal. A eso de las 11 o casi 12 de la noche, escuché el grito de aquel hombre, de Mariano. Enseguida bajé a la sala y lo hallé despierto. Él estaba mejor y se veía descansado, recuperado. ¿Qué sucede?, le pregunté a Mariano. Su perro está tocando la ventana desde hace rato. ¿Quiere que lo deje entrar o que se quede afuera?, preguntó el hombre. Justo afuera estaba Maxi pegado en la ventana de cristal transparente pidiendo entrar a la casa. Mariano, aléjate, vente, date vuelta y no toques la ventana, no abras, le dije bastante preocupado. ¿Por qué?, preguntó él. Porque eso de afuera no es Maxi. Maxi está aquí conmigo. Maxi todo el tiempo estuvo conmigo en mi cuarto, así que aquel perro que tocaba la ventana, que se veía igual a él, no podía hacerlo. Además que yo nunca dejo a Maxi afuera tan noche. Después de tocar por varios segundos más el perro cesó de hacerlo, y fue ahí que pasó algo en su cara, pues esta se volvió siniestra. De oreja a oreja una sonrisa se marcó de manera tétrica, pero no era una sonrisa normal como la de un perro, era otra.
Mariano justo en ese momento gritó y dijo: Eso es lo que me venía siguiendo en el desierto. No dejes que me atrape. Se podía notar un terror horrible en la cara de Mariano, un miedo que jamás había visto en una persona. Los dos retrocedimos, incluso Maxi, mi perro, bajó del cuarto y estuvo con nosotros ladrando todo el tiempo a aquel otro perro de sonrisa burlona que estaba afuera. Después de un buen rato aquella copia de Maxi, se fue, pero por si las dudas no abrimos para nada la ventana ni las puertas, al contrario, sellamos todo. Según me dijo Mariano, algo con forma de pájaro muy grande lo venía siguiendo en el desierto y quería comérselo. No quiero sacar conclusiones apresuradas, pero eso que estuvo afuera de mi ventana era lo que muchos llaman Skinwalker, un cambiapieles. Mi padre se llama Rubén y me contó esto cuando regresó de haber estado más de 12 años en los Estados Unidos. Él dice que la noche que él cruzó lo hizo con un grupo de 5 personas. La razón de eso fue porque en su momento no iban guiados por un coyote, sino quien nos fue dirigiendo fue su compadre Lorenzo, quien había pasado ya varias veces al otro lado y se sabía de todas. En la ocasión que ellos pasaron, lo hicieron por el río Bravo. Fueron en época de secas, donde el río no estaba tan profundo y había partes que eran accesibles para el cruce. Mi padre y sus compañeros iban de noche, como a las 2 de la madrugada, siguiendo el caudal del río hasta dar con una zona que estuviera baja. La noche era oscura. Ellos iban a ciegas, solo guiándose por la luz de la luna, ya que no podían usar lámparas para que no los vieran los de la migra. También iban callados porque el más mínimo ruido de voces puede ser arrastrado por el viento que sopla y llevado hasta las patrullas. Lo único que se escuchaba era el caudal del río que iba bajando, y bajaba bastante rápido. Justo en medio de ese silencio, los 5 escucharon algo que les heló la sangre. De la nada, el grito de una mujer pidiendo ayuda se escuchó muy cerca. Al girar a todos lados, uno de los compañeros se percató que se trataba de una mujer que iba en medio del caudal siendo arrastrada por la fuerza del río. Mi papá y otro de los compañeros rápido corrieron siguiendo el caudal río abajo para tratar de apoyar a aquella mujer que se iba ahogando. Pero su compadre Lorenzo le dijo que no lo hiciera, que no fuera tonto, que no arriesgara su vida así nada más. Mi padre no le hizo caso y junto al otro hombre corrieron a toda prisa. A lo lejos vieron que la mujer se logró sujetar de un tronco que estaba estancado en medio caudal. «No desespere, ya hacemos algo», gritó mi padre. Lorenzo, su compadre, le seguía insistiendo que no se metiera al río, porque este no solo reclamaría una vida, sino 2, pues el caudal era muy fuerte que seguro no la libraría. «Ese no es nuestro problema», dijo Lorenzo con un tono bastante crudo, y de alguna forma tenían razón, pues no podían hacer nada por ayudar a aquella dama. No había cuerdas, flotadores, algo que les asegurara al llegar con bien a aquella mujer y regresarla. Mujer que por cierto ya no pudo más y se soltó, siendo que la fuerza del río la arrastrara a metros y metros más abajo. Por inercia mi padre corrió tratando de ver si ella podría lograr nadar a la orilla y quizás solo así hacer algo,
pero justo en el momento en que mi padre gritaba por aquella mujer, esta se fue desapareciendo poco a poco. No sabe si se fue desvaneciendo o simplemente se hundió. La poca luz no le dio el detalle de saber bien qué pasó con ella. Lorenzo le dijo que quizás no era una mujer, sino un alma en pena que repetía sus últimos momentos de vida antes de ahogarse. Por otro lado, algunos compañeros le decían que sí era una mujer de carne y hueso, pero que se había ahogado enfrente de ellos. Cual sea la verdad, el caso es que la mujer pasó a mejor vida en ese momento. Esta historia que él cuenta lo hace con la intención de dar a conocer qué tan crudo es el irse de inmigrante al otro lado. Hola a todos, yo me llamo Bernal y soy originario de Belice. Trabajo en un restaurante de paso que está sobre la ruta 285 en Nuevo México, Estados Unidos. Sobre esta vía y no muy lejos está Roswell, aquel famoso lugar de avistamientos ovnis. En mi trabajo a diario recibo a muchos camioneros, transportistas, familias y gente en general que se detiene a comer algo antes de seguir con sus caminos. En más de una ocasión mientras los atiendo me han preguntado qué son las luces que flotan sobre los cerros o las cocinas cerca de Roswell. En su momento, cuando recién había llegado, no sabía a qué se referían, pues yo nunca había visto algo como eso. Sin embargo, una noche que por azares del destino hice un viaje en dirección a Roswell, vi algo que no puedo explicarme. Esa noche había tomado camino mi vieja troca en dirección al sur. En ese momento iba solo, no había nadie conmigo, así que prendí la radio para no sentirme tan solitario. Por aquella ruta 285 había pasado varias veces, aunque del lado contrario, y me tocaba ver una afluencia de autos un tanto normal. Cada cierto tiempo me pasaba uno de ida o uno de venida, pero en esa ocasión por más de 20 minutos no vi a un solo auto que pasara en alguna de las direcciones. Quizás es por la hora, me preguntaba, pero no podría serlo, no era tan noche, además que sabía si es transitada con frecuencia. Con mis manos en el volante y una buena canción de country iba en dirección a mi destino cuando de repente la radio empezó a tener interferencia, estática. Se escuchaba algo, pero por más que le movía la estación para corregirla, esta nada más no respondía. Justo fue en ese momento, muy a lo lejos, sobre una colina que tenía del lado derecho, que algo empezó a destellar con mucha fuerza. Era como si fuera una estrella, pues tenía varios picos luminosos que sobresalían, pero el color de su luz no era blanca o amarillenta, era de color verde, verde fosforescente. Aquella estrella que brillaba parecía suspendida sobre la colina, pero de un momento a otro se apagó por completo. Desapareció en la oscuridad de la noche. Por la impresión de haber visto eso, me orillé en el camino y me tallé los ojos para ver si en verdad lo que estaba presenciando era correcto y no solo producto de mi imaginación. Pero así como me tallé los ojos y los volví a abrir, aquella estrella verdosa, volvió a aparecerse, pero ahora un poco más a la derecha de la colina, brillando igual de fuerte. La estática de la radio permaneció sin captar señal hasta que se apagó por completo. La radio había muerto en ese momento.
Los pelos de mis brazos se erizaron, pero no era por miedo, era por una fuerza o una clase de magnetismo que parecía alzar mi cabellera. La luz estuvo así unos segundos y después salió volando hacia el cielo, pero con una velocidad que jamás en toda mi vida la he vuelto a ver. Les juro que por más que he visto aviones volar rápido, nada, absolutamente nada, puede igualar la velocidad con lo que aquello desapareció de mi vista. En menos de medio segundo salió despedido hacia el cielo sin dejar rastro alguno. La historia que te envío lo hago desde el anonimato. La razón de ello es debido a que soy un coyote, un pollero, alguien que se dedica a la cruza de personas de un lado a otro. Es por eso que me gustaría seguir con un perfil bajo. En todos mis años como coyote, que son más de 25, he pasado a una gran cantidad de personas y puedo decir que nunca fuimos atrapados y que nunca perdí a un solo pasante. Bueno, solo una vez perdí a alguien y es precisamente de esa noche que va mi relato. Corría el año 2003 y yo me encontraba en la frontera entre México y los Estados Unidos. Esa noche tenía ya un grupo de 15 personas que necesitaban pasar al otro lado. El grupo estaba conformado de hombres y mujeres que muy atentos se habían preparado para esa noche. Justo a las 10 de la noche, ese mismo grupo fue llevado en una camioneta hasta el comienzo del desierto que colinda con Arizona. A las 11:40 de la noche fue que emprendimos camino. Yo iba hasta adelante, siendo que detrás cada uno de esos hombres me siguiera muy celosamente. Aquel camino lo conocía como la palma de mi mano, así que no había de qué preocuparse. A buen ritmo y sin mayor contratiempo caminamos por unas 3 horas hasta entrar en pleno desierto, ahí donde todo es totalmente inhóspito y es campo abierto por todos lados. El frío de la noche arreciaba. Era tanto que parecía que las piernas se me quedaban paralizadas. A lo lejos se podía escuchar el aullar de los lobos del desierto, y si éramos un poco más atentos, también el sonido de una que otra víbora de cascabel que se agitaba al escuchar nuestro pasar en la arena. La noche era muy tranquila, como cualquier otra que pudiera estar pasando días anteriores. Sin embargo, algo cambió en ese momento. De pronto, uno de los pasantes, un hombre de 22 años, empezó a decir que sentía las piernas muy pesadas, que le costaba caminar. Supuse que era por su poca condición, pues cada paso que uno da, los zapatos se entierran fuertemente en la arena del desierto y provoca un esfuerzo doble al tratar de seguir adelante. Sin embargo, aquel hombre dijo que sentía como si algo lo sujetara cada vez que daba un paso. Lo ignoré por completo y traté de que siguiera adelante. Por uno no iba a retrasar a todo el grupo. Más adelante está nuestro primer descanso. Date prisa y llegaremos lo antes posible, le dije para tratar de apaciguar a ese hombre. Sin embargo, lejos de sentirse tranquilo, se puso más nervioso. Algunos murmullos y quejidos de molestia se escuchaban de él. Así fue hasta que de pronto y sin previo aviso, empezó a gritar más fuerte. A ese grito se le unieron varios más. Se trataba de los demás miembros del grupo que estaban gritando. Al voltear rápidamente vi como aquel hombre que se estaba quejando estaba con la mitad de su cuerpo metido en la arena. Corrí enseguida para sujetarlo, diciéndole que se relajara. Había pisado arenas movedizas y si hacía más esfuerzo se hundiría más rápido. Pero ese hombre, que no paraba de gritar un solo instante, dijo que sentía como si
algo se lo estuviera comiendo. Sentía como si le estuvieran devorando las piernas debajo de la arena. Los gritos de ese hombre eran desgarradores y hasta ahora han sido los peores que he oído. Rápido, otras personas y yo sujetamos a ese hombre para tratar de sacarlo, pero al tomar sus manos, sus ojos se pusieron blancos y de su boca salió algo de sangre. Parecía que en efecto algo se lo estaba devorando debajo de la tierra. No sé qué era lo que lo atacó en el desierto, pero era muy fuerte porque de un solo tirón nos lo arrebató y lo sumergió por completo en la arena. Así como él se ahogó, ya nada más se logró escuchar, salvo por los coyotes que aullaban. Todos salimos corriendo pensando que eso que se comió el hombre podía regresar, pero por suerte ya no lo hizo. Mi viaje como indocumentado hacia los Estados Unidos fue muy caótico. Incluso ni siquiera había entrado a la parte más difícil cuando pensé en dar la media vuelta y regresar a casa. Me llamo Rodrigo Quiñez y soy originario de Guatemala, país que hace colindancia exactamente con México, más en específico con el estado de Chiapas. Mi travesía empezó un sábado junto a un puñado más de personas que al igual que yo estábamos en busca del sueño americano. Recuerdo perfectamente que salí ese sábado de mi comunidad únicamente con la bendición de mis padres y una mochila con algo de comida y ropa por el camino. En cuestión de un par de horas ya nos encontrábamos en el estado de Chiapas en México, perfectamente escondidos en una parte selvática, a la espera que pasara el tren mejor conocido como la Bestia. Este tren es muy famoso entre los inmigrantes porque nos permite llegar en cuestión de días, desde el sur del país hasta el norte al cruce con la frontera. Claro que la forma de abordar este tren no es para nada cómodo ni placentero, pues tenemos que esperar a que este pase para correr detrás de él y abordarlo en movimiento. Si supieran la cantidad de accidentes que pasan en él, créanme que desearían jamás haber salido de sus casas. Aquella tarde se nos hizo de noche a orillas de las vías en medio del bosque. A mi lado había fácilmente unas 20 o 30 personas que al igual que yo esperaban a que el tren pasara. Por el cansancio de la travesía, aunada con el hambre que apenas y había saciado, me recosté sobre la hierba. Coloqué mi mochila como almohada y traté de descansar un poco, pero aquel descanso se convirtió en un sueño profundo, un sueño que duró mucho tiempo. Sin darme cuenta y espantado me desperté de pronto, solo para darme cuenta que ya eran más de las 12 de la noche. Rápido vi a mi alrededor y vi que aquellos hombres, también varios, por no decir todos, estaban igualmente dormidos. Me calmé un poco sabiendo que eso era signo que el tren aún no pasaba. Sin poder dormir me quedé recostado peleando con los insectos de la noche. Justo fue en ese momento que empecé a oír el ruido de algo que parecía caminar entre la selva que nos estaba rodeando. El ruido era el de pasos lentos, que se movían de un lado a otro. Sin una fuente de luz o algo con que poder ver mejor, solo apelé a la luz de la luna, que aunque no era la mejor, sí dejaba ver algo. Aquello que caminaba de un lado a otro de pronto parecía que venía acercándose. El ruido se volvió más y más intenso, hasta que justo enfrente de donde yo estaba,
Pero del otro lado de las vías, vi cómo salió un animal pero muy grande. Se trataba de un venado o de un alce. Fácilmente medía más de 2 metros, pues tocaba la copa de los árboles más chicos de la selva. Aquel animal le brillaban sus ojos con un resplandor rojizo. Era muy similar al reflejo que tienen los perros o los gatos en la oscuridad, pero estos eran más penetrantes. No estoy del todo seguro, pero me parece que de la cabeza a la altura del cuello le salían 2 protuberancias como manos humanas dentro del cuerpo de un venado gigante. De la impresión no pude siquiera gritar o hacer algo, solo me quedé viendo un largo rato. Aquel animal tampoco hizo algo para tratar de acercarse o atacarme, solo se me quedó viendo para luego dar la vuelta y regresar a la selva. Como no conocía a nadie, no pude despertarlos para decirles que algo, una criatura o una bestia, nos había visitado. Aquel recuerdo lo tengo muy presente y sé que no fue un sueño porque el resto de la noche y hasta el día entrante esperé al tren sin pegar el ojo. No sé a ciencia cierta qué es aquel animal enorme, solo sé que vive en la selva de Chiapas. Nunca perdí a un solo pasante. Hola, nuevamente cuenta historias y a toda la comunidad que nos escucha. Este es el segundo relato que te envío esperando sea de su agrado. Como comenté en el relato anterior, yo soy coyote o pollero. Me dedico a pasar personas de este lado al otro. Por seguridad no puedo decir mi nombre ni nada que me comprometa, espero lo entiendan. En el anterior relato les conté cómo es que por más de 25 años como coyote, nunca perdí a alguien. Bueno, salvo a ese alguien. Hoy me presto para contarles otra de mis vivencias que he tenido en este trabajo, uno que todos los días tiene que ver con la muerte. En el año 2005 tuve a mi cargo un pequeño grupo de pasantes que debía transportar hacia El Paso, Texas. Ese grupo en particular ha sido de los más chicos que he llegado a tener con no más de 4 personas. Por lo regular, cada que hacemos un trabajo, tenemos grupo de por lo menos 10 o 12 personas, pero en esa ocasión se hizo una excepción por la escasez de cruce y trabajo que había entonces. Por la noche de la fecha acordada para hacer el cruce, me llevé a aquellas 4 personas caminando por el desierto. Por suerte la noche tenía luna llena y la luz no dejaba ver bien el sendero a caminar. El frío arreciaba mucho, tanto que incluso a alguno de los pasantes les crujían los dientes. A lo lejos se oía el aullar de los coyotes y los lobos. Oír eso siempre da miedo, porque nunca sabes cuándo una manada puede estar cerca, pero en esa ocasión se oían muy lejos, de hecho, más lejos que de costumbre. En orden de fila, conmigo hasta adelante, y detrás cada uno de los pasantes seguimos caminando a buen ritmo. Serían las 2 o 3 de la madrugada, cuando uno de los pasantes me tiró de la chamarra y me dijo que alguien nos estaba siguiendo. Yo hice freno total y volteé hacia atrás. En efecto, a unos 7 u 8 metros de nosotros, estaba un hombre que venía siguiéndonos. Me acerqué a ese tipo, quien al verlo de frente me di cuenta se trataba de un hombre de entre 30 y 40 años más o menos. Le pregunté quién era y de dónde había salido, pues no lo habíamos visto antes. El hombre dijo que venía con otro grupo de pasantes, pero se perdió y quería ver si podía unirse a nosotros. Yo lo vi de reojo, pero no me dio buena espina. Para empezar, porque al ver su calzado, este tenía un par de tenis blancos,
algo que ningún coyote con experiencia pide. Siempre se suele requerir botas o calzado blindado. Además que no traía mochila, agua, ni comida, nada. Incluso al verlo de frente, no parecía agotado, al contrario, estaba fresco. Por todo ello, además sabiendo que eso era un negocio, le dije que no podía llevarlo al menos que me pagara. El hombre dio una ligera carcajada y dijo que se uniría a nosotros. Con mirada retadora le dije que no lo hiciera, pues si lo intentaba le daría un par de estos. Le mostré el arma que siempre traigo conmigo en mi cintura para amedrentarlo. Sin embargo, lejos aquel tipo ni siquiera estaba nervioso. Al contrario, se veía muy tranquilo. Al verlo tan convencido, estuve a punto de decirle que nos acompañara, pero en ese momento algo le pasó. Su mirada empezó a cambiar. Sus ojos, que eran como los de cualquier persona, cambiaron de tono y de color para volverse simplemente blancos. Sus manos perdieron sus dedos y en lugar de ellos solo se vieron unas cosas parecidas a garras muy delgadas. En general todo su cuerpo se transformó en algo horrible. Los pasantes y yo nos quedamos viendo esa maldita cosa que estaba mudando de piel, cuando uno de ellos dijo: «Dispárale». Sin pensarlo dos veces, saqué el arma y acerté 2 tiros, que no fueron mortales, pues esa cosa logró salir huyendo sin siquiera terminar de transformarse. Así como eso se largó de nosotros también corrimos en dirección contraria. Todo el camino fue una penuria pensando qué nos había atacado, pues si se lo preguntan, aquel ser era un skinwalker, un cambiapieles, alguien que había adoptado la forma humana para atraparnos. Buenas noches a toda la querida comunidad de Cuentahistorias. Me llamo Laura Sandoval y quiero compartir el relato que me fue contado por mi padre cuando se fue de indocumentado a los Estados Unidos. En el año 1991, mi padre estaba soltero y tenía 23 años. El pueblo del que es originario está en el estado de Veracruz y dice que en ese tiempo el trabajo escaseaba bastante. La gran mayoría de los hombres del lugar tenían como propósito de vida, una vez cumplida la mayoría de edad, irse a trabajar al otro lado. Mi papá no fue la excepción, y ante la necesidad del empleo tomó sus cosas y se fue de inmigrante. Por medio de contactos que tenía logró comunicarse con el señor Abel, quien era un coyote muy conocido por haber pasado a muchos del mismo pueblo. Después de cubrir su cuota de pago, mi padre fue notificado con el día y la hora para cruzar a los Estados Unidos. Por lo que se le informó sabía que cruzaría por el río Bravo. Por suerte en esas fechas eran fechas de seca y el río no estaba tan crecido. La única condición de hacerlo por ese lado era que supieran nadar. Gracias a que él creció en un estado donde había mar, no tuvo mayor problema con eso. Un grupo de 11 personas, incluyendo al señor Abel, salieron un día viernes a las 11 de la noche del pueblo más cercano al río Bravo. Por comodidad se les pidió que llevaran muy pocas cosas consigo, ya que tendrían que nadar y el peso en exceso sería un problema. A las 3 de la noche el grupo de mi padre arribó hasta el río Bravo, que aunque estaba algo lejos se podía escuchar muy fuerte su caudal. Caminaron a su orilla por unos 30 minutos hasta llegar al lugar más abajo o menos profundo que tenía el río. Abel le dijo a todos que se quitaran los zapatos y los pantalones, los guardaran en sus mochilas y después se aventaran al agua para nadar hasta el otro lado. Uno a uno cada uno de los hombres hicieron las instrucciones y se fueron arrojando.
Mi padre fue el sexto en hacerlo. Delante de él iba un hombre y detrás una mujer. El río, si bien no era del todo profundo, sí era lo suficiente como para ahogar a alguien, ya que tendría 1 o 2 metros de profundidad, además que su ancho era de más de 15 metros. El caudal en esa parte no era tan fuerte, pero la distancia, el frío y el peso de sus mochilas hacía difícil nadar a contracorriente. Mi padre se lanzó temerario y comenzó a dar brazadas lentas para no cansarse rápido. De frente solo podía ver aquel hombre que se había arrojado antes. De pronto ese hombre, que tenía a unos 2 o 3 metros de ventaja, empezó a batallar para poder nadar. Se podía ver cómo el agua le salpicaba de manera errática, como si se estuviera ahogando. Mi padre pensó que precisamente esto estaba pasándole. Quizás no aguantaba nadar o algún calambre lo había tomado por sorpresa. En su afán de ayudarlo, se acercó a él nadando para tratar de socorrerlo, pero era complicado, pues el caudal los iba arrastrando hacia abajo. Mi padre le dijo que se tratara de calmar un poco, si no se ahogaría. Con cuidado se acercó a él para sujetarlo y darle calma, pero fue en ese momento que vio algo. Aquel hombre no estaba solo. Detrás de él estaba una persona muy parecida a una mujer, con cabello largo que se veía muy esquelética. Aquella mujer lo sujetaba por la espalda a la altura de la nuca y parecía estarlo ahogando. Lo extraño era que mi padre dice que esa mujer no venía con ellos. La poca luz de la noche no dejaba ver bien quién o cómo era del todo, pero lo más apegado a una descripción que puede dar, dice, era un cadáver viviente que sujetaba a ese hombre. Mi padre se quedó en shock total y no pudo hacer nada, pues aquel hombre siguió siendo sujetado por eso, que lo fue ahogando poco a poco hasta que se perdió a la distancia. Incluso dice que quien fuera que lo sujetó no le dio tiempo siquiera de gritar por lo menos. Él fue el único que no sobrevivió esa noche. El coyote dijo que tuvo la mala suerte de ser víctima de una de las tantas almas que penan y que quedan varadas en el río Bravo por la gente que tampoco pudo cruzar. Esta historia es breve y pasó en el año 2012. Mi abuelo vive muy cerca de la frontera en la comunidad de Agua Prieta en Sonora. Él dice que por esos lugares es muy común ver a gente que trata de saltar el muro fronterizo, y aún más común es ver cómo las personas son abatidas después de no hacer caso a los avisos de la migra para detenerse. Mi abuelo es mecánico y tiene un pequeño taller en el pueblo. Por lo regular cierra hasta tarde hasta que termina de hacer todos sus pendientes. Me dice que una vez en ese año del 2012, él iba cerrando su taller y se dirigía a la casa. Para hacer eso, debe manejar por un camino algo desolado que divide a su taller de la casa. El trayecto no es largo, de unos 10 minutos solamente, pero aún así es muy solitario. Esa noche menciona que iba solo en su vieja camioneta cuando de pronto las luces de esta iluminaron lo que parecía ser una persona cruzando la carretera de lado a lado. Mi abuelo bajó la velocidad esperando no hacerles daño, pero así como vio a una persona, vio a 2, luego a 3, hasta ser más de 20 personas que iban caminando cruzando aquella carretera. Lo extraño era que estas personas no parecían normales. Todas tenían ropas rotas, viejas y sucias. En el caso de las mujeres, el cabello lo tenían suelto y alborotado, tanto que les cubría la cara por completo. Incluso él dice que estaban descalzos. Todas esas personas estaban caminando descalzos a medianoche por aquella carretera.
Siendo un poco más detallista, vio que todos, absolutamente todos, tenían su mirada viendo hacia abajo, como si fueran zombies. Mi abuelo es una persona muy creyente y religiosa. Dice que con ver a esas personas y en esos harapos, supo que se trataban de almas, almas en pena de todos aquellos que no lograron cruzar al otro lado y estaban peregrinando como luto. Mi abuelo hizo una oración y se persignó. Lejos de sentir miedo, dice que sintió tristeza por las decenas de personas que han perecido en ese lugar. Gente que muchas veces sus familiares aún esperan su regreso y aún creen, siguen con vida, pero lamentablemente ellos ya no están en este mundo. Hola a toda la querida comunidad de Cuentahistorias. Mi nombre es Daniela Palma Páscuaro y soy enfermera en el Centro de Medicina Familiar en Medellín, Colombia. Por muchos años he servido en aquel lugar, siendo que he visto un sinfín de casos raros enfocados en la medicina, pero nunca nada como esto. Antes de dar inicio con el relato, les recomiendo que si están comiendo, dejen por un momento sus sagrados alimentos, o bien, adelanten a la siguiente historia, porque este relato les dejará una sensación vomitiva, estoy segura. Como ya mencioné, soy enfermera. Dentro de mis labores está apoyar al médico en turno mientras éste está trabajando con algún paciente. Algo que es normal en mi trabajo es el cambio de turnos laborales, debido a que trabajo en un hospital que funciona a las 24 horas. Es necesario que el personal esté siempre presente. En el año 2016, por cuestiones de calendario laboral, me tocó trabajar en el turno de noche. Era un fin de semana tranquilo, hasta que de repente la puerta de casos de emergencia se movió y entraron al hospital dos camilleros, empujando la cama de un hombre que iba en malas condiciones. Llamen al doctor Mauricio, es una emergencia. Algo así se escuchaba en los pasillos, y enseguida por los parlantes se hizo el llamado al médico. Me alisté y fui también a aquel llamado para apoyar al doctor en turno. Sobre aquella camilla estaba un hombre que tenía muy mal olor. Al verlo entendí la razón de ello. Este se trataba de una persona de la calle. Al llegar el doctor, preguntó a quienes asistieron en primera instancia a aquel vagabundo cuál era el motivo de su llegada. Se mencionó que el hombre empezó a gritar que sentía un dolor muy fuerte en el estómago. De pronto se empezó a golpear sobre sus costados, siendo que aquel automaltrato provocara que terminara vomitando sangre, para después caer desmayado en plena calle. Los presentes llamaron a la ambulancia y es por ello que llegó a este sitio. El doctor cortó la camisa completamente llena de mugre, sangre y suciedad de aquel hombre. No es necesario que especifique rasgos de él, solo con decir que su aroma era de los 1000 demonios es más que suficiente. El doctor Mauricio descubrió el pecho del hombre y empezó a palparlo. Todo parecía en orden hasta que de pronto algo se movió. Algo se movió dentro del estómago del vagabundo. El doctor palpó nuevamente en todo su abdomen, notando que en efecto algo estaba dentro de aquel hombre, mismo que estaba vivo pero aún desmayado. ¿Acaso se trata de una colitis o alguna obstrucción del intestino?, le preguntó otra enfermera, pero el doctor dijo que no, pues eso que se movía lo hacía de manera aleatoria, no seguía el camino de los intestinos. El doctor siguió palpando aquel bulto, notando claramente que éste sobresalía del estómago del vagabundo, pero no podía saber qué era. Esto no dio más tiempo,
puesto que el hombre despertó y empezó a gritar muy fuerte. Se paró rápido de la camilla y corrió por la habitación como loco. Con sus puños empezó a golpear el estómago y mientras lo hacía, gritaba que algo se lo estaba comiendo. Todos los presentes nos quedamos horrorizados cuando vimos que de su estómago algo empezó a brotar. Empezó como un hilo de sangre que hizo más y más grande, hasta ver una pequeña trompa, un hocico completamente manchado de rojo. Aquello era una rata. Una enorme rata salió del estómago de aquel hombre. La rata hizo un agujero atravesando su carne para salir y esconderse entre las cosas de la habitación. El hombre horrorizado cayó al piso espantado, mientras la hemorragia terminó con su vida. Lo que sigue de esa noche no lo sé muy bien, porque caí inconsciente del susto, y para cuando desperté el forense ya se había llevado el cuerpo del vagabundo, y la rata ya había sido atrapada. ¿Cómo llegó eso al estómago del vago? No lo sabemos, pero eso se lo estuvo comiendo vivo desde dentro. Para la historia que te envío me gustaría reservarme el nombre de los protagonistas, así como un lugar donde ocurrió todo. El hecho que envié el relato es más por un desahogo personal que por el mismo hecho de compartir mi historia. Sé que lo que voy a contar no es algo del todo humano, pero ya fuera es así como funcionan las cosas. Mi familia se dedica a las limpias espirituales. Mi madre y mi padre son santeros desde hace varios años. No puedo decir qué tan buenos son, pero se han hecho de un hombre reconocido en nuestro pueblo. Como se han de imaginar, yo también soy instruido en ese arte para un día poder tomar su puesto. El hacerlo no me desagrada, aunque hay días que me gustaría dedicarme a otra cosa. Bueno, esto pasó hace unos meses. A nuestra casa, donde también está el negocio de limpias, llegó un hombre de unos 30 años queriendo un trabajo muy en específico. Ese hombre le dijo a mis padres que buscaba una venganza, hacer un mal. Mis padres tienen sus reglas de qué hacer y qué no hacer, pero hay ocasiones que éstas se las saltan si el argumento de la persona en cuestión o el dinero es lo suficientemente buena para el trabajo. La situación de ese hombre ameritaba aquella venganza, o al menos así lo vieron mis padres, además que la paga era bastante jugosa. Fue por esa razón que mis padres accedieron a hacer aquel trabajo. La única condición de llevarlo a cabo era según la descripción del trabajo que quería ese hombre. Se necesitaba un tributo, una ofrenda hacia aquel ente que era el trabajo sucio. La ofrenda era de entregar una vida, así como dicen, un alma por otra alma. Se le dijo al hombre en cuestión que tenía que ser alguien cercano a él para que funcionara aquel tributo. El hombre dijo no tener en mente a nadie por el momento, pero si le daban 3 días, vendría con la persona indicada. Ese hombre se fue y a los 3 días regresó con un hombre de unos 65 años, quien dijo ser un tío de él. El anciano en cuestión se veía algo desalineado y por momentos no se le veía del todo lúcido. Era como si tuviera algún tipo de problema psicológico. Mis padres interrogaron al anciano para ver si era de la familia de aquel hombre, pero a cada pregunta que se le hacía, su respuesta era diferente a la que decía ser su supuesto sobrino. Indecisos mis padres de no saber si aquel anciano en efecto era familiar de ese hombre, le remarcaron que si trataba de engañar a la entidad dándole a alguien que no era cercano a él, lo pagaría caro. El hombre dijo que era su tío, pero que tenía problemas psicológicos.
y por eso no lo reconocía del todo. Mis padres se lavaron las manos, pues ya le habían advertido al hombre de no engañarlos. El anciano había sido llevado a base de engaños. El trato era marcarlo para después, y sin que nadie lo supiera, aquel ente lo tomara junto con la persona a quien quería perjudicar a aquel hombre. Mis padres empezaron con el ritual. Las velas del cuarto se apagaron de golpe y todo quedó en silencio. En ese cuarto había 5 personas: mis 2 padres, el hombre, el anciano, que decía ser su supuesto tío, y yo. Pero se empezó a sentir una sexta presencia. Se trataba de aquel ente que se había invocado. Mis padres, con el lenguaje que solo aquellas entidades entienden, le dijeron qué hacer, a quién llevarse y contra quién actuar. Pero en ese momento, el hombre, aquel supuesto sobrino del anciano, cayó al suelo y empezó a convulsionarse. Mis padres prendieron la luz sintiendo cómo el ente se retiró en ese momento, pero cuando la luz se prendió, el hombre ya había fallecido. El anciano se quedó helado del susto, pues no entendía nada de lo que estaba pasando. Mis padres le preguntaron quién era verdaderamente. El anciano mencionó que era un vagabundo, el cual ese hombre que había fallecido le había pagado por fingir ser su tío. Al final el ente se dio cuenta que el hombre mentía, y en lugar de llevarse a la víctima, se lo llevó a él. ¿Qué pasó con el cuerpo del hombre? Eso mejor ni se los cuento. Me llamo Tomás y por muchos años fui un vagabundo. En ese entonces vivía en las calles de la Ciudad de México. No es necesario andar mucho en el tema, pues mi vida ha sido bastante difícil, constantemente buscando cobijo entre los callejones más oscuros y fríos, pues no tengo familia ni amigos. Pero hay algo que me atormenta y que quiero compartir con todos ustedes. En ese tiempo que viví en las calles, empecé a tener cierto sentimiento, un presentimiento sobre que algo pasaría. Una noche, mientras yacían envuelto en harapos y cartones debajo de un puente, sentí una presencia helada a mi alrededor. Un escalofrío recorrió mi espalda, como si estuviera siendo observado por algo o por alguien. Mis sentidos se agudizaron, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, esa sensación persistió por mucho tiempo. Con el pasar de los días, las noches se tornaron más inquietantes. No había noche que no despertara sabiendo o creyendo que me veían o que me hablaban al oído mientras descansaba. Por todo ese tiempo intenté ignorar todo, convenciéndome que era producto de mi mente agotada por la falta de sueño y comida. Pero una madrugada, mientras vagaba por las calles, algo se manifestó ante mis ojos. Sé que pasó porque no estaba durmiendo, no estaba delirando y jamás he consumido cosas. Eso que se manifestó ante mí fue una figura translúcida, envuelta en un manto oscuro, con ojos vacíos, y con su sola voz hizo que me paralizara del miedo. Su voz, un susurro que parecía provenir de la mismísima tumba, resonó en mi mente. Tomás, ha llegado tu hora. El terror me paralizó por completo. Traté de huir, pero cada callejón al que me dirigía parecía conducirme de vuelta a aquella figura, esa misma que estaba detrás mío. Mis latidos retumbaron en mis oídos mientras eso que podía describir como la muerte se aproximaba rápidamente. En un instante, desesperado por escapar de mi destino prácticamente marcado, corrí hacia la iglesia de Santadeo. Sin embargo, aquel lugar estaba cerrado.
Lo único que me pasó por la mente fue sentarme y rezar un Padre Nuestro. Aquello me acorraló en un rincón, rodeándome, y me sentía bastante atrapado, resignado a un final trágico. Yo pude ver cómo aquella figura se fue acercando lentamente. Extendía su mano huesuda hacia mí. Cerré los ojos, preparándome para el fin. Pero en lugar de sentir el frío de la muerte, experimenté una extraña sensación de paz, calidez, algo tibio. Cuando abrí los ojos, la figura se había desvanecido. El amanecer tenía el cielo de tonos dorados, disipando la oscuridad de la noche. No sé si esa fue una señal de que debería hacer algo con mi vida o qué rayos, porque eso que vi fue claro, no fue un sueño. Desde esa noche algo cambió en mí. Aprendí a valorar cada día como si fuera un regalo, y aunque esa experiencia sigue siendo un misterio, sé que algo más allá de nuestro mundo me dio una segunda oportunidad. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.